Pero bueno, ya estamos aquí en nuestro café para reflexionar y con un gran tema, amiga. Muchas gracias Bueno, por un esta invitación súper ahora tema. por tu canal. Sí, aquí estamos y la verdad es que la semana pasada sí estuvimos contigo, así que si no físicamente aquí, pero estuvimos contigo. Y voy saludando, hola Tati, ¿cómo estás? Qué gusto que estás aquí, este tema que te encanta, mi amiga de Colombia que amo y adoro. Nos están saludando varias personas que se van conectando, les damos la bienvenida. Hola Maritza, hola Sarita, hola Janice, bueno, ya se van conectando amiga con este tema de sanando emocionalmente, hablábamos en la tarde, ¿no? Sanando emociones, sanando emocionalmente, eh, sanando las pérdidas hoy de un familiar. Sí, yo creo que sin lugar a dudas es un tema que además nos han pedido y es un tema que a muchos nos ha tocado, ¿no? En todo esto que estamos viviendo a nivel humanidad. Entonces creo que es un tema muy interesante y muy acertado, ¿no? Hablar de cómo podemos sanar las pérdidas emocionales, las pérdidas de un ser querido que ha trascendido. Yo creo que también nos daría como para hablar un poquito acerca de los duelos, de cómo llevarlos y demás. Todo esto lo estaremos hablando. Y bueno, cabe mencionar que como tú lo comentaste hace rato, bueno, que estábamos ahí organizando todo esto, que va a haber varias partes, ¿cierto, amiga, de Sí, este maravilloso tema, ¿no? sí, qué bueno que lo traes a colación porque es tan amplio y nos han preguntado de distintas cosas, cómo sanar la pérdida de una pareja, cómo sanar la pérdida, por ejemplo, las laborales, ¿no? Que también son, si bien cierre de ciclos, también son consideradas emocionalmente una pérdida. Entonces, lo vamos a hacer en 3 bloques. Hoy específicamente, para que todas las personas que se están conectando, hoy vamos a hablar sobre las pérdidas de un familiar. Este tema tan complicado, porque sí creo que es complicado, es un dolor tan grande que se vive y también frente a algo tan inevitable como es la muerte, ¿no? La vida no nos pide permiso para llevarse a alguien, entonces Sí. creo que, creo que, ¿no? Toca Sí, fibra. sí es fuerte, la verdad es que es un tema muy fuerte, además que es un tema que está muy a flor de piel. Muy Eh, bien. He leído y cada vez que entro a redes sociales, pues de verdad que es como impactante, ¿no? Ver tantas personas que han trascendido y lo ves y lo lees todos los días, ¿no? Todos los días, Si sí. no es que todos los días está trascendiendo alguien, algún amigo, algún conocido, etcétera, etcétera, pero las trascendencias, ¿no? Han marcado sin lugar a dudas esta época, esta estación que estamos atravesando como seres humanos. Entonces, me parece bien importante hablar acerca de esto, compartir con todas las personas que nos han escrito, las que se están uniendo, que nos digan también por ahí, como decía Carla, pues de dónde se están uniendo, si han... No, más bien como Sí. tú lo dices, amiga, siempre. Ay, sí, es Ese que me me encanta de encanta. ti. Sí, ese me encanta que te encanta porque me encanta que lo dices. Cuéntenos de dónde se están conectando, porque es bien bonito, ¿no? A mí me gusta mucho Sí. pero yo sé que seguro aquí hay personas de Colombia que ya vi que nos saludan. Mi queridísima amiga Tati, de verdad te mando un besote. Siempre comparto con ella este tema, ¿no? Y que nos lleva también a hablar sobre el sufrimiento. Entonces, que nos vayan contando de dónde, de dónde nos saludan, de dónde nos escriben, si están incluso pues transitando una pérdida de un familiar, puede ser mamá, puede ser papá, puede ser un hermano, un conocido, como bien mencionaste, ¿no? Alguien que sea muy cercano, que es la familia, o sea, es una pérdida familiar, porque también generamos en la vida relaciones que se consideran y se sienten y se viven como familiares, y puede ser un amigo, ¿no? Y entonces es alguien tan cercano. Hoy tenía justo una conversación en la tarde que fui a recoger a mi chiquita, en una conversación tan bonita con el papá de una compañera que al final es su tío, ¿no? Y le decimos es el tío, ¿no? Y entonces hablamos sobre eso, cómo hay relaciones que se convierten en tu familia y que también esas pérdidas, y quiero abrir el marco de referencia sobre la pérdida porque desde una mirada espiritual sabemos que no perdemos nada, porque nadie, o sea, no perdemos a nadie porque nadie nos pertenece, pero también aprender a integrar estos conceptos, estas ideas, también nos lleva a nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, pues ya estaremos conversando en el transcurrir de este bonito cafecito, chocolatito, vasito de agua, copita, ¿no? Lo que sea y lo Bebida que elijan refrescante. para, Exacto. para,
para esta noche de reflexión y por ahí, bueno, estaba leyendo y que también mencionaban la pérdida de las mascotas, pues bueno, sin lugar a dudas también las mascotas forman parte de nuestra familia, ¿no? Es un lazo energético maravilloso el que vamos creando con ellas, entonces pues también es importante y yo creo que las pérdidas emocionales, las pérdidas de algún ser desde la materia física, ¿no? Desde este cuerpo humano, desde nuestro vehículo sagrado, pues es lo más importante, ¿no? Creo que es uno de los temas más importantes que nos ha tocado evolucionar y venir a aprender en esta vivencia que tenemos como seres humanos. Entonces, también creo, amiga, no sé si estés de acuerdo, que el dolor es personal. Cada duelo es meramente personal y cada persona lo puede llevar de diversas maneras y de diversas formas. Creo que lo más importante es poner mucha atención a que el duelo no se convierta en algo crónico. Claro. Algo crónico, ¿no? Que de pronto te quite las ganas de vivir, el entusiasmo por ser, por estar, por sentir, por sonreír. En muchos casos, y dado toda esta colectividad que se ha dado, pues suele mucho suceder, ¿no? Que hay mucho duelo crónico. Y que ajá, exactamente, y entonces se va haciendo como una ola, ¿no? Porque empezamos a caer en este ambiente colectivo de pérdida sin poner atención en lo que tenemos que sanar, ¿no? Indudablemente. No sé tú qué piensas acerca de este totalmente, colectivo creo que también nos daña. Sí, sí. ¿En qué estás pensando cuando dices colectivo? Por ejemplo, en todas las pérdidas que ha habido, entonces el tema general se vuelve en torno a las pérdidas que tenemos unos y otros. Entonces, a veces estamos tan envueltos todos en esa energía de pérdida, esa energía, que exacto. Perdemos de vista el ayudarnos, a veces perdemos de vista el sanarnos, el ver más allá, y entonces a eso me refiero, ¿no? A este colectivo. Sí, porque en este momento nos vemos incluso inmersos, ¿no? En cómo somos emociones, cómo somos energía, cómo nos vinculamos y nos relacionamos con el otro desde nuestras emociones. Entonces, esto que acabas de decir es súper importante porque se convierte en eso crónico, ese duelo no sanado, que para mí es bien importante hacer énfasis en todos los duelos son importantes sanarlos. Específicamente el tema de hoy es un duelo no sanado frente a una partida física de un familiar. Por más doloroso que sea, un duelo no sanado se convierte en una energía en tu cuerpo, en un bloqueo emocional que repercute y tiene impactos en otras áreas y en otros ámbitos de tu vida. Si es mamá, si es papá, si es un hermano, tiene una afectación y entonces se convierte este dolor en sufrimiento. Y la regla básica del sufrimiento es aquello que no aceptamos. Sufrimos cuando no aprendemos a aceptar. Y aquello que no vas aceptando en la vida se va convirtiendo en esa resistencia en tu propia vida que se va manifestando en otros ambientes. Entonces, cuando traemos algo no sanado, porque todos estoy seguro que hemos experimentado ese tipo de pérdidas. Pero no sé, fíjate, porque sí me he topado con gente que me ha dicho, yo nunca he estado frente a la muerte de un ser cercano. Entonces, ahorita lo recordé, ¿no? Y yo me sorprendí, dije, wow, ni de un abuelo, ni de un... Dije, benditos dejados, de qué maravilla. Aunque no significa, pero del otro lado, que nosotros, ¿no? No seamos bendecidos. Sí. No, pero al final es como, no todos. Entonces yo sé que no todos, pero vemos muchos que esto nos puede tocar fibras y que cuando no aceptamos la muerte, esta mirada me gusta muchísimo porque cuando no aceptamos la muerte no sabemos vivir, ¿no? Aquel que no se reconcilia con la muerte no se reconcilia con la vida, porque tendríamos que aprender a hablar con tanta naturalidad de la muerte como para que no nos agarre de... Y también, por el otro lado, decir, ¿cuándo está uno preparado para la muerte de un ser querido, un familiar? O sea, yo creo que, porque escucho también hay que prepararnos, ¿no? Híjole, ¿cómo sabemos si estamos preparados para saber que al día siguiente no va a estar mi papá, o no va a estar mi mamá, o no va a estar mi hermano? Yo creo que nadie realmente está preparado. ¿Qué piensas? Sí, yo creo que esto es
como algo que deberíamos haber aprendido desde pequeños, ¿no? Pero sin lugar a dudas, pues tenemos ahora la oportunidad como de ser mucho más conscientes, como tú dices, de este tema y tenerlo mucho más presente y empezar a practicar el arte de hablarlo con naturalidad, ¿no? Que la trascendencia es algo natural del ser humano porque vivimos, nacemos, perdón, vivimos y pues al final vamos a trascender. Yo creo que, y me parece que en algún café para reflexionar también lo hablamos, no me acuerdo de qué tema estábamos tocando, pero hablábamos que los seres humanos siempre hemos, o la vida misma es tan sabia y nos ha preparado siempre desde muy pequeños para tener pérdidas, ¿no? Y empezamos desde muy pequeños, me acuerdo que esto yo lo escuché hace mucho tiempo, que cuando pierdes los dientes, ¿no? Esa es una pérdida, empiezas a perder tu niñez, tu infancia, tu adolescencia, empiezas a perder muchas cuestiones, muchas cosas físicas se transforman y se transforman, etcétera, etcétera. Entonces creo que es un simbolismo que la vida nos ha enseñado desde siempre, pero no estamos acostumbrados a verlos así. Obviamente, como no estamos acostumbrados y tener esa ausencia física de un ser amado, de un ser querido, de una mascota, de quien sea, pues duele, ¿no? Porque es como descolocarnos de una vida que llevamos y que de pronto te descolocan y te ponen como de un escenario a otro escenario, ¿sabes? O sea, de pronto te cambia todo y de este escenario donde tú estabas muy bien, donde todo parecía estar de maravilla, de pronto te descolocan y te ponen en otro escenario. Y entonces esa adaptación creo que es la que nos cuesta mucho trabajo y es el llamado duelo, ¿no? Es ese duelo de cómo y qué tan preparado estoy para habituarme a ese nuevo escenario, con todo lo que conlleve, ¿no? Porque a lo mejor habrá pérdidas que sí de pronto cambian el panorama al 100% o habrá otros escenarios que el cambio no sea tan brusco, pero de cualquier forma es un cambio. Entonces, esa adaptación es la que tenemos y debemos de trabajar como seres humanos para que ese duelo no nos permitamos que se convierta justamente en crónico, sino que sea un duelo que aprendamos a resolver día con día. Yo creo, no sé si estarás de acuerdo, amiga, que al final de cuentas nadie tiene la fórmula mágica como para decirle a una persona cómo resolver su duelo, pero sí existen muchas técnicas que, bueno, son las técnicas que utilizamos tanto tú como yo y que hemos aprendido a partir de nuestra historia y de nuestro estudio y demás, que sí ayudan a ser un soporte valioso en este tipo de pérdidas, ¿no? En el acompañamiento, ¿no? En el proceso. Creo que, no recuerdo tampoco, pero hablábamos de eso, ¿no? Por mencionar las etapas del duelo, porque hablamos del duelo como ese proceso de transición de aquello que hoy se convierte en mi nueva realidad, ¿no? Esta realidad donde mi mente empieza, y aquí viene lo más interesante, donde mi mente empieza a luchar entre aquello que yo quisiera, ¿sí? Y entonces lo que no estoy aceptando de lo que está pasando. De ahí empezamos por esta ley de la aceptación, porque realmente la aceptación en el proceso de un duelo es lo que libera y te lleva a una paz profunda, que no significaba ya me olvidé de esa persona o de ese ser querido, de ese ser amado, sino cómo lograr vivir o aprender a vivir en paz con su ausencia física. Y ahí empezamos, aquellas personas que nos consideramos espirituales, ¿no? Porque tú y yo sé que estamos en este camino de la espiritualidad, y que es la única forma realmente que creo que con técnicas, con trabajo interno, con esta terapia emocional, esta terapia de sanación, puedo comenzar a aceptar de manera distinta la vida tal y como está ocurriéndome, ¿no? La vida no es la vida me pasa a mí, sino esto es lo que está ocurriendo en mi vida, es lo que es, lo acepto, y tomando la responsabilidad de que el proceso de encontrar la felicidad, dándole un sentido a esa pérdida familiar. Y entonces aquí entra esta mirada donde, de haber sabido que iba a doler tanto, habría preferido o no conocerlo, vivir con él, ser su hija, ser su hermano, ser su padre, porque también a mí me ha tocado trabajar muchos duelos de hijos, ¿no? Hijos que al final un padre no espera que su hijo muera primero, o sea, por naturaleza, ¿no? Entonces,
en esta forma de, híjole, cada vez que me cuestiono si hubiera preferido no conocerlo, porque sabía que iba a ser tanto el dolor de amarlo, hubiera preferido no amarlo, no conocerlo, y entonces, por supuesto que ahí hay una respuesta. Y esa Sí. respuesta, dices, bueno, pues con todo y este dolor, porque es un dolor inevitable, es un dolor que vives en la emoción hasta que lo logras liberar. Pero el error, que creo que sí, tenemos que tomar mucha conciencia como responsabilidad de nuestra felicidad, de nuestro avance, de nuestra evolución, de crecimiento, es eso que dijiste, que no se convierta en algo crónico que me mantenga en un constante sufrimiento. Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que hablando acerca justo de los duelos, se habla mucho de diferentes tipos de duelos y creo que uno de los duelos que no nos permite a nosotros a lo mejor sanar justo esa pérdida y adaptarnos a este nuevo escenario, pues es el duelo desautorizado, ¿no? ¿A qué se refiere? A que tu entorno, tu familia, No te dan tus permiso. amigos no te permiten llevar tu duelo, ¿sabes? O sea, Claro. ya déjalo ir, esa famosa frase, déjalo ir o déjala ir, no la dejas descansar, no lo dejas descansar, etcétera, etcétera. Todas esas frases que son limitantes para un dolor ajeno, eso es estar causando un duelo desautorizado para la otra persona. Entonces, esas emociones, lo dijiste hace un rato, esas emociones que se quedan acumuladas y que se quedan guardadas, pues obviamente a la larga van a tener una consecuencia en el cuerpo físico, emocionalmente. Hablábamos hace 2 semanas de la biodescodificación, de las enfermedades. Entonces, es bien importante permitir que las personas que están en nuestro entorno pasen, atraviesen por ese umbral sin juicio. Yo sé que a veces es doloroso, a lo mejor para nosotros estar viendo que está llorando o que está sufriendo la otra persona, pero es muy importante ser muy respetuosos de los procesos personales de cada persona por los que estén atravesando, porque después de ese duelo que es desautorizado, pues entonces empieza a aparecer el duelo ausente, que es no tengo emociones, no las externo, no las siento porque estoy bloqueado, estoy bloqueada. Emocionalmente. Exactamente. Entonces, imagínate cuánta emoción se ha quedado acumulada dentro de cada persona cuando no se permite emocionalmente atravesar ese duelo. Entonces, es bien importante ser respetuosos con los duelos de las personas, entender que todos los seres humanos tenemos una diferente manera de procesar nuestros duelos. Y a mí me gustaría hacer aquí un ejercicio con las personas que tan amablemente nos están acompañando en este jueves, las personas que nos están acompañando, sí, que nos digan si alguien que está aquí ha atravesado últimamente o en este tiempo por algún duelo, alguna pérdida, han sufrido alguna pérdida, qué tipo de duelo sienten, si es así, qué tipo de duelo, con qué tipo de duelo se están identificando, con el duelo resuelto, con el duelo ausente, con el duelo desautorizado. Eso sería interesante porque en base a eso pues Muy podríamos ir como interesante. retroalimentando, ¿no? Un poco. Claro, claro. Tú puedes ver los comentarios, amiga, porque como que aparece bloqueado aquí. A ver si te... Sí, aquí yo, bueno, aquí me están, no sigue como moviéndose los Pero ahí van. comentarios, pero bueno, si alguien comenta para que se desbloquee, Ahí, a ver maravilloso. si nos sale. Aquí yo te voy diciendo si hay algún comentario. Entonces yo creo que esa es una parte bien importante y a lo mejor sería lindo que compartiéramos alguna técnica que les pueda ayudar a las personas, si es que alguna persona está atravesando por un duelo, de porque yo sé que tú también has tenido duelos en tu vida y que Sí, hubo una persona que fue muy importante para ti y lo hablabas en un café para reflexionar, que era tu guía, ¿no? sí. Entonces, ¿qué te ayuda a ti? ¿Qué te ayudó? Y cómo podemos decirle a las personas que pueden empezar a sanar un duelo? Sí, creo que por eso mencioné que hay pérdidas familiares que, o sea, no es no mi familia, pero era como, ¿no? Ajá, sí, 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 Ese vínculo que se crea con un ser humano sí, claro. que, que hablamos del amor, ¿no? Entender. Y creo que todo eso, o sea, lo que comparto es lo que me ayuda. Primero es aprender a esa no necesidad, ¿no? Porque confundimos mucho la necesidad con el amor. Entonces,
hay una frase que me gustó mucho comprender, es no le lloramos a ese ser querido, me estoy llorando a mí Sí, por aquello que me estoy diciendo que va a pasar conmigo sin esa persona, sin él. sí. Y entonces cuando comprendes eso de manera racional, entonces comienza este proceso sin luchar, porque dijiste algo bien importante, o sea, no es una lucha por salir, ya supéralo, no se supera una pérdida, no se supera. Todos los días, como dijiste, si aprendiéramos desde muy chicos a entender y comprender que la relación con las pérdidas marca nuestra vida, porque todos los días perdemos vida. Sí, ¿Cuántos años tienes? No es tengo 37 años, es tengo, sí, si bien unos 40 más, si Dios lo, o sea, ¿no? Eso es lo que tengo de sí, vida. Entonces, cuando comienzo ese proceso, que fue tan repentino, porque sí, la vida no me pidió permiso para quitármelo, no era de, entendí, y las últimas dos, ¿no? Familiares muy, muy queridos, o sea, hermanos de mi papá este año, fue fueron dos seres que dije, ¿qué me está pasando a mí con esto? ¿No? Es con este dolor que estoy sintiendo, porque si bien mi familia ha sido muy muégano, como decimos, o sea, un amor muy querido entre los Rodríguez, ¿no? Y saber, entonces yo le decía, me duele el dolor de mi otro, el dolor de mi familia. Entonces yo lloraba por el dolor de mi familia, ¿no? Entonces, no le lloramos al ser querido solamente por su ausencia, sino por aquello que nos pasa a nosotros con esa ausencia física. Y entonces algo que me ha ayudado a integrar un poco más rápido, diría yo, ¿no? Porque yo sabía que no me quería quedar en ese proceso de sufrimiento crónico, fue entender que el amor es libertad. Hablábamos sobre varias cosas, principalmente el tema hoy que nos trae es las pérdidas familiares, ¿no? Una pérdida familiar que conlleva todo un proceso de un duelo. Conversábamos, Janet y yo, sobre cómo hay palabras y expresiones que no ayudan a alguien a decirle, ya supéralo, ya déjalo ir en paz, no está en paz porque tú le estás llorando. Y entonces, dentro de la conversación hablábamos sobre no le lloramos a la persona querida solamente, sino le estamos llorando también a esa parte de mí que cree que no va a ser capaz de superar, ¿no? Esa situación o ese duelo o esta nueva realidad, que hablábamos también de la falta de aceptación a las cosas como van ocurriendo en nuestra vida y que el sufrimiento se alimenta de eso. Y entonces hablabas tú, amiga, que también sería buenísimo que puedas poner en contexto el tema de lo que decías, cómo no quedarnos en algo crónico que así impida es. que nosotros vayamos sanando o transitando lo que es el duelo. Sí, exactamente. Y decíamos hace rato justo eso, ¿no? La importancia que es darnos el tiempo necesario para transitar el duelo, porque el duelo decíamos también que es un duelo personal. Entonces ahora creo que existen dos factores, ¿no? Cuando hay una pérdida de un familiar, existe el duelo familiar, que también es muy importante llevarlo a cabo, y tú lo mencionabas hace ratito en la autotransmisión, ¿no? Que tu familia muy muégano, ¿no? Y que con estas pérdidas que ustedes sufrieron, pues bueno, estaban también unidos como familia. Entonces, está el duelo como familia y tu duelo personal. Ambos son iguales de importantes, ambos tienen un cierto equilibrio en nuestra vida, porque de pronto también suele suceder que si nosotros estamos sumergidos en nuestro propio duelo personal y nos olvidamos de nuestro entorno, de ese entorno que convive diariamente y día a día con nosotros, entonces ahí también puede haber rupturas emocionales, fracturas emocionales. Entonces, un duelo tiene que ser llevado con mucho tiento, con mucha sensibilidad, con mucha aceptación, pero sobre todo con mucha observación de lo que estoy transitando, de las emociones que sí requiero decir, las palabras que sí requiero expresar, para que dejemos, decíamos hace rato, que esto no se convierta tanto en duelo crónico como en un duelo ausente, que es la ausencia de todas las emociones, porque decíamos que esta acumulación posteriormente puede traernos alguna enfermedad. Ahora, creo que también es muy importante, de pronto hay muchas técnicas, existen hoy en día muchas técnicas que nos pueden ayudar a sanar los duelos. Y yo quiero compartir con mucho amor una técnica que es simplemente tomar un listón, un estambre,
una cuerda, lo que sea, algo que sea fácil de hacer como nuditos, ¿no? Entonces, cuando tengamos una situación catártica, una situación emocional muy fuerte en donde sintamos que esa emoción de pérdida está llegando a un pico muy elevado, lo que podemos hacer es como extraer lo bonito, lo bueno, lo lindo que viví con esa persona. Y entonces, por cada recuerdo que voy trayendo a mi mente, que me estoy obligando a traer a mi mente, porque es casi, casi obligar a la mente a dejar de lado justo lo que decías hace rato. No le estoy llorando a la persona, ¿no? Le estoy llorando a esa situación que yo estoy imaginando que voy a vivir y qué voy a hacer y qué va a pasar, porque nos sentimos como desprovistos de todo eso que ya teníamos, ¿no? Que decíamos también que era como nos descolocan de un escenario para ponernos en otro. Entonces, el obligarnos a hacer este tipo de actividades nos ayudan a entender un poquito mejor y a mitigar un poco a que no se desemboque en un duelo crónico, porque constantemente empiezo a recordar lo bueno, lo lindo que viví con esa persona, las enseñanzas que me dejó, y entonces eso empieza a ser como un bálsamo para nuestras emociones, ¿no? Sí, y creo que esa es la única forma de, bueno, no solo la técnica, hay diversas técnicas, lo platicábamos hace ratito, que pues hay muchas técnicas con las que una persona tomando y cobrando responsabilidad de nuestra propia felicidad, porque dijiste algo también hace ratito sobre el sentido, ¿no? Donde no puedas permitirte y no te permitas que por una pérdida de un familiar, sea mamá, sea papá, sea quien sea, no te apropies de tu vida, de tu felicidad. Y eso es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Cada uno es responsable de su propia felicidad. Entonces, cuando nos vemos inmersos en un duelo, en un dolor tan profundo que lo decíamos, es inevitable. O sea, con eso comenzamos la reflexión de la primera transmisión de hace unos minutos. Es, la vida no te pide permiso para llevarse a alguien. Entonces, ¿qué haces con aquello que va ocurriendo? Si resistes, y vives en catarsis, entonces te vas sumergiendo cada vez más, te vas quedando en ese, pues como en una arena movediza, ¿no? El duelo, el dolor, el sufrimiento es una arena movediza donde, espérate, necesito primero calma. Siempre necesitamos calmarnos, porque si me sigo moviendo, queriendo mover, hay lucha y resistencia, entonces al final me siento cada vez más hundido. Y y justo hace rato que me preguntabas esta parte donde, sí, con mi familia, o sea, lo de tanto mi maestro espiritual que lo decíamos, hay vínculos de amor tan grandes, tan profundos que se convierten en familia, ¿no? Y, y cuando comprendí eso que les estaba compartiendo, es como la necesidad, no hay que confundirla con el amor, porque le lloramos a nuestra parte, o sea, quien llora realmente, nos duela o no, pero sabemos que es el ego, porque es aquello que creo que ya no va a estar para mí. ¿Quién voy a ser yo sin esa persona? ¿Qué voy a obtener o ya no voy a obtener sin esa persona? Entonces, también es una forma de sanar cuando comienzas a mirar tus propias carencias emocionales. Por eso hablamos de una sanación emocional detrás de una pérdida. Y sí puede haber un amor, pero sabemos que el amor es libre. Entonces, si nos vamos a la teoría que queremos aplicar de todas las herramientas en ese momento, sabemos que el amor es incondicional. Entonces, ahí está el amor donde está esa reflexión que quiero ser insistente en él. Hubieras preferido, o sea, de haber sabido que iba a doler tanto, hubieras preferido no conocerlo, no amarlo. Y esa es una de las cosas que me recordaba cada vez que sentía ese vacío, decía, hubieras preferido no disfrutar cada uno de esos recuerdos que te traes a la mente. Entonces, también pensaba en cosas bonitas, pero ojo, en lugar de usarlas para, yeah, ¿no? No, es, ok, quiero llorar, pero con la conciencia de, esto sé que lo estoy transitando. Necesito sanar eso, ¿no? Y el recuerdo usarlo para tener el recuerdo más bonito con él, ¿no? Que me provoque un sentido de alegría, Sí. haber tenido el gozo, el placer de conocerlo y disfrutar. Totalmente de acuerdo. Sí, indiscutiblemente, y también lo decíamos hace rato, y es importante como mencionarlo constantemente para entenderlo, el duelo es muy personal, el duelo es personal, el proceso es muy personal, y eso que dices, el buscar estas técnicas o estas actitudes que nos ayuden a trascender esa pérdida o ese dolor, todo ayuda y todo suma.
pero es muy importante, y vuelvo a insistir, no permitirnos quedarnos con las emociones guardadas. Es muy importante aprender a externarlas, ¿no? Aprender a decir, me duele, no me siento bien, hoy estoy triste, porque todas esas emociones, pues obviamente forman parte de la humanidad. Obviamente, tú lo decías hace rato, si lo vemos desde la parte espiritual, pues bueno, todos trascendemos, ¿no? Nadie perdió a nadie, pero ahí, como dices, pues entra el ego y hay que trabajar con todo eso. Entran las heridas también emocionales de las que tanto hemos hablado. ¿Qué estoy sintiendo ahora que esta persona no está en mi vida? ¿Cómo me estoy sintiendo? Entonces, el hacernos todas esas preguntas es bien importante. Ahora, yo, por ejemplo, en mi situación personal puedo decirte que yo pasé por una catarsis muy fuerte y muy dura porque en un diciembre fallece mi hermano y también, bueno, nuestra familia siempre ha sido igualmente muy muega, ¿no? Entonces, de pronto, hablando de esos escenarios de los que hablábamos hace rato, pues bueno, estaba yo en un escenario maravilloso en donde toda la vida era perfecta porque éramos todos nuestros hermanos y siempre juntos para acá, para allá, para allá y para acá. Y de pronto, inesperadamente, trasciende mi hermano, ¿no? Entonces, ese fue el primer dolor muy fuerte, fue un dolor muy, eh, ¿cómo se dice? Muy ¿Profundo? intenso, muy Ujú. profundo, un dolor muy profundo. Entonces, ni siquiera había cumplido un año cuando trasciende mi papá. Entonces, de pronto, eran muchas descolocaciones, ¿sabes? O sea, eran muchas emociones a flor de piel, fueron momentos muy catárticos, fueron momentos de muchas preguntas, pero sí tenía claro que era muy importante, primero que nada, como lo dije hace rato, pasar ese duelo en familia, dado que nuestra familia era y es muy muégano, pasar ese duelo, atravesar ese duelo en familia, pero no dejar de lado mi duelo personal, ¿no? Mi duelo personal y no perder de vista mis seres amados que estaban en mi entorno. Entonces, todos esos procesos obviamente no son fáciles y se dice que, bueno, las fechas más importantes en donde el duelo se vuelve a avivar es justamente después de despedir a la persona que trascendió, al año que trascendió, es como que se vuelve a remover toda esta situación y ahí es cuando te das cuenta, y voy a retomar las palabras, ¿no? Que tú decías al final, preguntarte, ¿qué estoy llorando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera? Y cuando cambias el contexto de ese dolor y de esa pérdida, como que sí el panorama cambia y sí la sanación empieza a llegar. Yo no te podría decir, y no sé si las personas que nos están haciendo el favor de acompañarnos, que también hayan atravesado una pérdida, yo no te puedo decir que he sanado al 100%, porque como Justo te iba a decían, decir eso. Yo creo que, o sea, porque es una de las preguntas que me lleva si en algún momento se sana una pérdida de un familiar. Y la verdad es que o sea, creo que nadie tiene esa respuesta. Creo que la única forma en la que podríamos responder a eso es que aprendes a vivir con lo sí, que es, ¿no? Que hablábamos sobre la falta de aceptación, o sea, el sufrimiento siempre es esta resistencia de no aceptar aquello como está ocurriendo. Y entonces entro en esa lucha, ¿no? Y cuando hay lucha llego. Entonces, es esta pelea. Claro que hay dolor profundo, pero yo creo que nunca se sana. O sea, yo te diría la fecha, ¿no? En octubre justo fue su aniversario y nada más de recordarlo así, no se siente ese respirar, abrazar el recuerdo. Tal vez al principio no es el primer paso abrazar recuerdos, ¿no? El primer paso puede ser lo que hablamos sobre las 5 etapas del duelo, ¿no? Entras por etapas de negación, esto no puede estar pasando, esto no es, esto, ¿no? Te levantas al día siguiente y dices, ¿cómo? ¿Ya no va a estar? O sea, ¿ya no está ese ser amado? Bueno, es la negación, ¿no? Y durará tanto tiempo se tarde en seguir en esa negación. Yo creo que el sufrimiento es negación, ¿no? La aceptación es la salida hacia la paz, pero al principio sí vives. Entonces date permiso de vivir también nuestros duelos, ¿no? Nos damos permiso de vivir duelos con la conciencia de lo que decías también hace rato y lo decíamos. O sea, es la responsabilidad de mi propia vida, es de una vida feliz, ¿no? Con sí. todo y esto, y hablamos ya de resiliencia, con toda y esta adversidad, ¿cómo sigo dándole sentido a mi vida para que siga siendo una vida feliz? Con todo y ese dolor que hablábamos,
es inevitable. Yo Sí, no creo que se logre sanar, se logra transitar, ¿no? Lo así es. transitamos, aprendemos a vivir con ello. Exactamente. Y sí, es así. Al final, un duelo, una pérdida, es aprender a vivir en ese nuevo escenario. Y fíjate, se remueven tantas cosas cuando hay una pérdida, porque hay muchas cosas que deben de pasar, porque todo es perfecto y todo debió haber sido así. Entonces, hay muchas cosas que también puedes aprender, como tú lo decías. A ver, ¿qué aprendí? ¿No? Preguntarme, ¿qué aprendí a través de esta pérdida? ¿Qué me enseñó esta trascendencia de este ser tan amado? ¿No? Entonces, esas preguntas a mí también me ayudaron mucho a entender muchas cosas que yo había o tenía como perdidas de vista o que no alcanzaba a madurarlas o entenderlas del todo. Y tuvieron que suceder estos acontecimientos uno tras de otro para que yo tuviera ese como darte contra la pared, ¿sabes? ¿No? Cuando dicen, Sí, te dicen contra la a pared, la pared. para darme cuenta de que había muchos aspectos en mi vida personal que yo tenía perdidos de vista, que no los había visto y que ahí estaban. Entonces, cuando te haces esta pregunta, ¿qué me está enseñando esta pérdida? Empiezas a tener muchas respuestas que al principio a lo mejor no las vas a encontrar, pero si tú verdaderamente quieres no llegar a ese duelo crónico o a sentir ese duelo crónico, insiste en hacerte estas preguntas, insiste en recordar lo bueno que viviste con esa persona. Esta pregunta tan poderosa que tú también hiciste, amiga, de preguntarte, ¿hubieras preferido no haber estado en su vida? Sí, ¿Hubieras preferido no haberlo conocido o conocido? O sea, todas estas preguntas nos ayudan y nos llevan a sanar un poquito todos los días, a todos los vivir y días. aceptar un poquito todos los días. Entonces, cuando llegan estas fechas importantes, también es muy, muy necesario que nos demos ese tiempo para nosotros de vivir esas fechas importantes como nosotros verdaderamente sintamos y que a lo mejor quiero estar solo, a lo mejor busco la compañía, a lo mejor quiero llorar y se vale. O sea, también es muy importante darnos un sitio y un espacio para poder externar esas emociones. Esas emociones, totalmente. Mira, aquí nos están compartiendo, Madre Poderosa dice, pérdida de mi madre inesperada a los 2 años, mi papá. Aún pasan los años, hay fechas que uno recuerda, es inevitable sentirse en ocasiones triste y que no los necesites, no hay edad para ello. Claro, hablábamos justo de cómo todo eso nos enseña nuestras propias necesidades, ¿no? Por eso la reflexión de no confundir una necesidad con el amor, ¿no? Y ahí, y ahí creo que, y ahí creo que hay una de las claves, Janet. Creo que ahí hay una gran clave cuando no estamos aceptando la muerte. Lo decíamos hace un ratito, ¿no? A mí me gusta mucho cuando trabajar la muerte la vemos desde cómo puedes reconciliarte con la relación con la muerte, qué entiendes por muerte, qué significado tiene para ti, cómo simboliza, representas en tu vida la muerte, porque aquel que le tiene miedo a morir, aquel que vive con el miedo a la muerte de un ser querido, no vive. Entonces, si no te reconcilias con la muerte, no estás reconciliándote con la vida y entonces vives con el miedo a algo inevitable. O sea, vivimos, suena, ¿no? Suena fuerte, pero vivimos para morir. Así O sea, es, y es que es nacimos una para realidad, morir, es una realidad, por es eso lo una decía, realidad. necesitamos aprender a vivir, a hablar de la muerte con naturalidad, sin tener miedo, porque entre más miedo le tienes a la muerte, te duela o no tu ego, pero es así, va a dar patadas de ahogado cuando escuche pero más carente eres, más necesitados somos, más necesitados de esa persona, y entonces cuando trabajamos esta parte, ¿cómo nos preparamos para la muerte? O sea, ¿cómo me preparo para la muerte de mi papá? Y de repente me doy cuenta, es todo aquello que creo que voy a necesitar en su ausencia. O mi mamá, todo aquello que van a estar. Y no vivimos con esas reflexiones. Es cuando tienes una pareja y dices, ¿quieres hijos? ¿No quieres hijos? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a educar? No, también lo mismo la vida y la muerte, ¿no? O sea, Así es, sí, es de una verdad que sí, relación. porque todo creo que va ligado, definitivamente todo creo que va ligado y entonces todo eso es muy importante y creo también que antes de poder entender o empezar a sanar un duelo, también es bien importante justo eso, entender
y comprender y preguntarme quizá qué es para mí la muerte o qué es para ti la muerte, ¿no? Y darle un resignificado, otro significado a la muerte para entonces de ahí empezar, porque pues la raíz de todo es la trascendencia, es la muerte. Y cuando nosotros entendemos esa parte, empezamos como la cebolla, ¿sabes? Como a quitarle las capitas y empezar y empezar. Y es un trabajo arduo, sí, sí lo es, que puede ser doloroso, pues sí, también puede ser un trabajo doloroso, pero es necesario porque por algo y para algo muy importante se nos presentó vivir esa trascendencia de un ser tan amado y tan querido. Y es nuestro deber como seres humanos aprender a evolucionar aprendiendo de todo eso que nos va sucediendo. Y a veces duele, pues sí, duele mucho, pero es muy necesario, porque al final te levantas un día y te das cuenta que tu aceptación es como mucho más elevada que el dolor. Sí. O sea, Y ahí entonces ahí sabes que estás caminando hacia la trascendencia de ese duelo en un mejor camino, ¿no? así es. Si hay resistencia, si hay no aceptación, entonces, ojo, porque ahí es cuando se convierte, y lo hablábamos, ¿no? Antes, en esos duelos crónicos, donde también mencionabas el duelo ausente como el duelo... Que no puedes expresar tus emociones. ajá, ¿Por exactamente. qué? Por miedo, por juicio, por cómo me van a Negación, ver, ¿no? También. exactamente, por negación, por muchísimas cosas, pero volvemos a lo mismo y creo que todo gira en torno a lo que tú decías precisamente, todo gira en torno a un ego. Y cuando hay heridas, el ego se detona. Cuando el ego detecta una herida, dice, aquí soy, ¿sabes? Y de aquí soy y no te puedes, o sea, tu ego te dice, no puedes hacer esto, no puedes. hagas, no esto, o está bien lo que estás haciendo, o sea, el ego siempre va a tratar de detener tu evolución y tu sanación. Y bueno, viene mucho a colación, pues justo hablando del ego, porque se ha venido mencionando el ego muchas veces, nos han hecho muchas preguntas acerca del ego y de todo lo que tiene que ver con el ego y de las heridas de la espiritualidad sobre todo. Y bueno, justo por eso pues fue que vamos a crear este entrenamiento intensivo, ¿no? Que vamos Que a... ya es la próxima semana, ya lo Ya la tenemos la próxima próxima semana, 28 y semana. 29 de octubre, en donde justo pues vamos a hablar mucho de la sanación, ¿no? Del ego, de los limitantes, de las 12 máscaras del ego, que es a veces bien importante conocerlas, reconocerlas, pero lo más importante es sanarlas a través Sanarlas. de esa conexión con la espiritualidad. Así que, pues bueno, la siguiente semana también tenemos la segunda parte de este tema. Vamos a hablar acerca de las pérdidas del laborales, sí, laborales. las laborales, ¿no? Porque nos han pedido de distintas pérdidas y recordarles que va a haber cambio del día. El próximo café de la próxima semana va a ser el miércoles 27 a las 8 p.m. porque el entrenamiento va a ser el jueves y el viernes, entonces sí, para no dejarlo sin cafecito, ¿no? Porque de verdad... Además va a haber sorpresas, amiga, porque tenemos muchas cosas preparadas para el siguiente café para reflexionar, que justo, como decías, va a ser el miércoles a las 8 de la noche por Mujer Evolución. Ahora nos vamos de este lado, miércoles a las 8 de la noche. Va a haber muchas sorpresas porque Mujer Evolución está de aniversario, va a estar de aniversario, entonces qué mejor compañía que compartirlo con Carla, que es una amiga y además una gran coach. Así que bueno, va a haber muchas sorpresas, amiga. Y si quieren informes acerca de este entrenamiento intensivo de espiritualidad. Sí, que ya nos escriban. Exactamente. Que nos manden mensajitos, manden, sí. Sí, oye, y para cerrar quiero, una de las preguntas que me pareció también muy importante que nos enviaron en casita es por qué, por aquí la decía, que por qué en los duelos familiares hay distanciamiento en la familia. Y estuve reflexionándolo y a ver si coincides conmigo para cerrar, justo por esto que decíamos, porque el verdadero trabajo es con el ego, ¿no? La evolución es en el ego. Y entonces mencionábamos cómo pudieran existir, porque no todas las familias operan igual, ¿no? Hay familias que incluso se unen más, pero cuando existe esta separación, es muy probable, porque no tenemos la respuesta, cada familia lo dirá, pero es una posibilidad que se hable de este sufrimiento ausente o estos duelos ausentes en donde nadie se observa entre sí para saber que el otro también está sufriendo, ¿no? O vivenciando, transitando
un duelo. Entonces es muy probable que esta persona que nos hizo esta pregunta, me quedé pensando y dije, claro, sí pasa esto, y es un tema de que no te estoy mirando a ti, que también estamos en el mismo barco, ¿no? Entonces prefiero Así es. aislarme, o si no te veo, ¿no? Si no te veo llorar es porque a ti no te está doliendo y yo estoy en este desgarre, ¿no? Desgarrándome las vestiduras, y al final cada quien va viviendo su propio proceso, y, y la responsabilidad de lo que decíamos, que cada uno somos responsables de transitar y trabajar nuestros duelos. Para eso existen técnicas, terapia, nosotros como acompañantes, por supuesto, pero tanatología, ¿no? Hay gente que acompaña los procesos también de la muerte. Es indispensable, creo yo, para que podamos vivir, aprender a relacionarnos con la muerte desde un lugar distinto, aunque Así no es. quiera. Pues totalmente de acuerdo y creo que es algo muy lindo con lo que está cerrando. Nada más me gustaría añadir que cuando hay distanciamientos en la familia, creo que también es muy importante voltear a ver el tiempo y cómo ha sido nuestra relación con la familia, si estamos acostumbrados a externar nuestras emociones o no, porque Emociones, ¿o justo no? como tú Claro. decías, pues yo no, pues estamos pasando lo mismo, lo sabemos, pero si no estamos acostumbrados a expresar nuestras emociones y entonces estamos acostumbrados a vivir estos duelos desaprobados de los que hablábamos. Entonces, pues bueno, Exactamente. es un tema muy extenso, pero creo Nos que lo vemos en el hacemos muy próximo. bonito y nos vemos en el próximo. Nos encontramos El próximo. el En tu miércoles a canal. las 8 Nos por vemos Mujer en el canal Evolución. de Janet. Sí, venga, bendiciones. Gracias a Gracias, todos. buenas Chao. noches. Bye.